Ok, vamos a dar una clase especial sobre el asunto del Bet HaMikdash, el Santo Templo, y vamos a entrar en el túnel del tiempo. Vamos a aterrizar en la generación de Shlomo, el rey Salomón, y qué es lo que él dijo cuando inauguró el templo. ¿Ok? No, de Ibrahim. Entonces, del segundo templo. del primero. El primer templo. Entonces vamos a hablar un poco de manera histórica. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de hace 3.000 años, más o menos. ¿Ok? Más o menos 3.000 años. Shlomo termina. Es decir, ¿quién fue el que tuvo la iniciativa de hacer, de construir el templo? David. Y al principio recibió como una especie de ok, una especie de permiso del profeta Natán, y Dios se reveló a Natán en esa noche y dijo: anda a decirle a David que él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él derramó mucha sangre, es decir, él tuvo muchas batallas, es un hombre de guerra, y hay dos explicaciones. ¿Qué fue lo que impidió? Y se derramó mucha sangre frente a Dios. Hay quien dice de que, bueno, no hace falta que construya el Bet HaMikdash, el Santo Templo. ¿Por qué? Porque el derramo de sangre de David, como lo hizo según la ley y según como debería ser según el judaísmo, entonces es como que ya hizo los sacrificios que hizo. Es decir, esto es comparado con sacrificios que se pueden hacer en el templo. Es una explicación un poco... sí, no parece que es la explicación textual. La explicación textual es que el Bet HaMikdash, el Santo Templo, es un lugar donde debe dar la paz al mundo. Y si una persona se ocupó toda su vida de guerras, que eran guerras que no había otra opción que hacerlas. No permitidas, obligadas. Él no hizo algo permitido, hizo algo que es un concepto positivo de hacer esas guerras. Y con todo eso al hacerlo, entonces con todo eso se considera que hay una especie de falta de la posibilidad de David de construir el templo. Pero Dios le dijo a Natán que le diga a David de que su hijo lo va a construir. Entonces David dio todo el dinero, y todo el oro y la plata y el bronce y todo lo demás que para que construya el templo. Hay que entender que si yo hago la cuenta de cuánto oro y plata dio, es más o menos el 40% del Producto Bruto Interno de Europa por año. Toma una cuenta enorme de la cantidad del Producto Bruto Interno de toda Europa. El 40% es lo que dio David. Es una cifra extraordinaria. Sí, alguien tiene razón de que el oro subió al cielo y el plata también, pero igual, es una suma sideral. Pero ¿de dónde sacó ese oro? De guerras, de batallas, conquistas y demás, y de gente que donó, del pueblo de Israel. De factores. Sí. Sí. Como sea, David lo que hizo sí es, bueno, dijo sí, el templo está en las bases del templo y está el templo. Dios me prohibió hacer el templo, pero lo que no me prohibió es que las catacumbas y todas estas cuevas que hay debajo del templo. Es decir, el monte del templo, vamos a decir que este es el monte del templo. Como paredes está el monte del templo. Está todo creado. Es decir, hay pasajes y pasillos dentro del templo. Se ve también en una especie de fotografía de satélite. Está todo como una especie de red. Todas esas cosas las hizo David, como almacenes y demás, y lugares donde esconder cosas, y por eso es lo que dice de que en el libro de Melahim, de que el rey Yoshiao, ya sabiendo de que el templo se iba a destruir, pidió que escondan el arca de la ley, bajo en las catacumbas que hizo David. No las hizo Shlomo construido de arriba, del piso para arriba, pero la base fue construida por David. ¿Ok? Sí. Pero todavía sí está eso, Raúl. Sí, bueno. Hay una de la ciudad vieja, ahorita están ahí construyendo. Yo llegué aquí hace casi 2 años
estaba abierto ahí, ahorita está cerrado. Entonces hay un túnel que sale exactamente al cótel, pero de aquel lado. Sí. Hay un túnel. Sí, sí, pero eso no es un túnel dentro del monte del templo. Exacto. El monte del templo está todo creado. No todo como... Ahí está el arca. Por supuesto, está escrito en el versículo. Entiendo para qué Indiana Jones hizo las películas y se va a buscar no sé dónde, el arca está ahí. Está escrito en el versículo, está No, ahí. en los 90 se grifó su rap, ¿se acuerdan de la serie? El Rab Getz, que es el rabino del Kotel y también el rap principal de la Yeshiva de los Cabalistas, él tenía una especie de tradición de generación en generación, ¿dónde está el arca? Entonces le escribió una carta al Rebbe de Chabad diciéndole de que él tiene una tradición, entonces él teóricamente sabe dónde excavar, si está. En ese año se descubrió, en el 90 y algo, se abrió lo que se llama todo el cótel, que viene a ser, el cótel es 150 metros, son 470, Sí. todo bajo tierra. Sí. Entonces dijo, yo tengo un lugar donde si en vez de ir para acá, hago así, llego justo donde está el arca. Y al Rebbe de Chabad le dijo que no lo haga. Primero porque es peligroso para él y segundo porque ¿qué va a hacer? Saca el arca, encuentra el arca, ahí están las tablas de la ley, está el Sefer Torah de Moshe, está la canasta con el man, está la rama del almendro de Aarón, está todo ahí. Y lo ponemos ahí, ¿dónde lo va a poner? ¿En el museo? Yo en eso no estoy de acuerdo con el Rebbe de Chabad. No es que yo soy alguien para discutir quién soy yo, soy una basura. Pero con todo eso pienso de que no, había que sacarlo. Si había una posibilidad había que sacarlo, porque se imaginan en la santificación del nombre divino, si el día de mañana entran y encuentran el arca con todo, la cantidad de gente que iba a volver a los caminos de Dios entre judíos y no judíos iba a ser cambiar al mundo, en serio. Claro, sí, el impacto mundial. Estaban ahí en las tablas de la ley que fueron entregadas en Sinai. Quiero ver que algún infeliz diga de que no existió. Imagínese cómo tomó piedra. Deja hacer un libro arqueológico como lo Vas a hacer un libro de ahora que se ve. ¿Entendés? Entonces usted que todo eso en su tiempo, cuando esté el tercer templo, me imagino que lo van a... Sí, pero nosotros no creemos que uno tiene que esperar todo hasta el tercer templo. Lo que uno puede hacer. Claro. ¿Okay? Uno tiene que conocer una chica para casarse. Sí, cuando me case, después la conozco. No, usted empieza a conocerla antes y por ahí invocan alguna. Pero si no, si va a esperar a casarse para conocer a la chica, es un poco difícil. ¿Pero no cree usted que así va a ser? No. Uno tiene que hacer el máximo esfuerzo antes y después va a haber. Respecto al arca, entonces usted cree que primero va a ser sacada el arca. No creo, no importa quién lo sea, pero eso me parece una cosa errónea. Sacar un arca, está bien, después vemos si lo ponen en un museo, lo ponen no sé dónde, lo ponen en un lugar especial al lado del templo, no sé. Pero sacar el arca y traer gente que la investigue y ver la santidad del arca y se publica en todos lados del mundo. ¿Se imagina la cantidad de gente en el mundo? Acelerar la Geulá. Se va a la Geulá a 200 kilómetros por hora, ya sin agua, sin nafta, con agua, con vapor, se va. ¿No? Se va en serio. ¿Usted cree que si hubiera sido el tiempo de la Geulá? Ya estamos en tiempo de la Geulá hace bastante, la Geulá empezó hace como 70 y pico de años. De que estén, para que estén en el asunto usted. ¿Entiende? Yo relaciono la cuestión del Mashiach y del templo con el arca. ¿Es un error? Sí. Mashiach, templo, ya. Sí, Mashiach tiene que construir. Si hay arca, mejor. En el segundo templo no había arca. Y había Betamigdash. Pero en el segundo templo también pudieron haberla sacado y no la sacaron. Porque sabían de que iba a ser provisorio. Sí, cuando la gente no vino a la tierra de Israel, vino poca gente relativamente en porcentajes. Entonces Ezra dijo, ok, templo va a haber, sacrificio va a haber, pero el arca déjalo en un lugar. Porque tenía miedo de que después se destruya el templo y los que destruyan se llevan el arca. Desde ahí que hubo Geulá, Ezra decidió. Hay cosas que están en Roma, por supuesto. Claro. Yo tengo un vecino que es un arquitecto muy importante y él hace programas, él
hace programas para lo que se llama Mahon HaMikdash. ¿Conocen el Mahon HaMikdash? En Ciudad Vieja hay un Mahon, un museo del Bet HaMikdash, que tiene cosas y prepara cosas para el Bet HaMikdash que se va a hacer. Ya hicieron la menorá y demás cosas, el candelabro, muchísimas cosas. Y estudian y profundizan ese tema y hacen cosas y demás. Muy, muy interesante. Él hace maquetas para ellos. Entonces, te cuento un cuento de primera, lo escuché de él. Él hizo una maqueta enorme del primer templo, el segundo templo, el tercer templo, según como está en las profecías del profeta Ezequiel. Vino de repente el cardenal de Jerusalén. Los llama, quieren encontrarse con él. Él tiene una oficina de arquitectura. Y él hace arquitectura y también, como se llama, hace no nada más edificios, sino ciudades. Él programa ciudades, aldeas y demás, como construir calles. Se quiere encontrar con él, no sé por qué quería encontrarse. Se encuentra, ¿qué problema? Porque tiene un trabajo. Entonces dice, mira, estuve en el museo del Bet HaMikdash, vi sus maquetas. Nosotros en el Vaticano queremos hacer una especie de como sala con todos los más importantes templos de todas las religiones. Algo cosmopolita en el Vaticano. Va a ser una cosa enorme, cientos de metros cuadrados, con de todo, multimedia y todo, y queremos hacer también maquetas. Y le quiero pedir que usted me haga una maqueta del tercer templo. Pero una maqueta en tamaño como esta casa. Se tiene que venirla, programarla y construirla. Para que nosotros nos ayudamos. Creo que Bet HaMikdash, dice va a haber la mezquita, Taj Mahal, no sé lo que hay en todos los del mundo, y el Bet HaMikdash, el tercer templo. Y él le dijo al cardenal, ¿sabes qué? Y el cardenal le dijo, y por esa suma estamos dispuestos a pagarle $100,000. Por la maqueta. Este programa nos dice qué es lo que debemos comprar, tener hecho. Le damos empleados, obreros, gente que está ahí. Usted se sienta ahí y les explica qué es lo que tienen que hacer. $100,000 en efectivo. Entonces él dijo, es una persona muy, muy especial, el vecino mío. Dijo, ¿sabes qué? Le puedo ahorrar los $100,000. Lo hago gratis. Con la sola condición de que yo me fijo en los mapas del Vaticano, ¿ok? Y yo le puedo pedir en el transcurso de la construcción, en la semana que esté ahí en el Vaticano para construir este asunto, yo le puedo pedir que me abra cualquier lugar. Y yo le quiero decir, hay 2 o 3 lugares que quiero que usted me los abra delante mío. Quiero pasar adentro a ver lo que hay. El cardenal, por supuesto, digo, mira, eso no tengo que tengo que preguntar al Papa. Entonces le preguntó al Papa, en ese tiempo era Juan Pablo II. Y le preguntó al Papa, y el Papa le dijo, el Papa no está dispuesto de ninguna manera. Vino y dijo, mira, el Papa me dijo que no, pero yo le aumento la suma a $200,000. Entonces no. En el momento le sumó la suma a $300,000, ¿sabes que tener $300,000 es muchísimo plata? Ahora, no es un millonario, mi vecino gana menos, no es un millonario, vive en una casa como la mía. No es ese tipo que está nadando en dinero, ¿no? Tiene hijos para casar, $300,000 no es una suma. El tiempo al final el cardenal le sacó y dijo, usted anote la suma. Digo, no, ninguna suma. O me da entrada donde quiera o nada. Mi cardenal dijo, déme que le pregunte al Papa otra vez. Le preguntó al Papa, volvió y le dijo, no, entonces anulamos el proyecto. Es decir, el tipo se perdió $500,000. Porque él dijo, yo soy arquitecto, yo veo las casas, los palacios, las iglesias, y puedo darme cuenta de dónde hay una catacumba, dónde hay una entrada secreta, dónde hay un pasillo, dónde hay esto y lo otro. Ábreme loca. ¿Sabía los lugares? No sabía, pero dijo, si yo tomo del Vaticano todos los programas, de todos los planos de todos los edificios, yo puedo llegar a saber de que hay 2 o 3 lugares, es decir, entro al edificio y de repente veo que esta pared no tiene que estar acá. ¿Alguien la puso? ¿Por qué la pusieron?
quiero ver adentro porque lo que hace. Ah, sí, vale. ¿Okay? Y el tipo se perdió un dineral, pero estaba dispuesto. Digo, yo quiero ver. Ahora, no está el arca en el Vaticano, olvídense. El arca está abajo, porque el versículo no estuvo en el segundo templo. Entonces, los romanos no se llevaron a ningún lado, nada. Llevaron cosas, por supuesto. ¿Qué pasó menciona? De candelabro y demás. ¿Qué pasó menciona que está el arca ahí abajo? ¿Dónde está el Evelestia? ¿Qué dice? En el versículo que aparece también en el libro de Melahim 2, y también en el libro de Divrei Yamim. Crónicas, segundo Reyes y Crónicas. Sí. Pero en Ezequiel dice que no habrá área en el tercer templo, ¿no? Dice que hay una mesa ahí. No, como sea, vamos a empezar. El asunto es que el templo en Jerusalén, hay que entender, arqueológicamente de lo que sabemos, el primer templo hecho por el rey Salomón fue el edificio más imponente, importante y caro de la historia en ese tiempo. Si no había en ningún lado del mundo conocido, por lo tanto, el Medio Oriente, no sé, acá, el norte de África, hasta Irak, hasta Afganistán, no hubo ningún edificio con esa belleza y esa cantidad sideral de oro y plata y oro, no sé, no existió. Sí fue el primer templo. El segundo templo, ya al final, cuando Herodes construyó todo lo que construyó, la cosa monumental que hizo, fue el edificio, el complejo arquitectónico más grande y más importante de todo el mundo antiguo. Ni en Roma, que conquistaba todo el mundo, tenía lo que se llama Mare Nostrum, todo el mar nuestro, que viene a ser el Mediterráneo, todo el Mediterráneo, plata y oro para tirar al techo. No construyeron un complejo como lo que construyó Herodes. Ni la Acrópolis. Nada, no es nada. Eso estuvo en la Acrópolis, discúlpeme. No es ni la grandeza, ni la... No, nada. Es decir, lo que en grandeza, es decir, entender. Herodes cuando hizo aplanó el monte, pasó de 470 metros, 470 metros, 250, 250 y lo llenó. Y cosas impresionantes lo que hizo. Son cosas de locos, en serio. Pero el primer templo es lo mismo. ¿Qué tal? Que el primer templo había cosas que eran totalmente novedosas. Por ejemplo, en su tiempo, ahora es fácil, pero en su tiempo, uno podía hacer una columna de metal vacía. Llena se puede. ¿Sí que significa lleno? Tomo miles de toneladas de algo, lo fundo y lo pongo en una especie de molde, lo enfrío, lo abro y queda ahí la columna. Pero una columna con un agujero en el medio, ¿se podía hacer? Difícil. No es más difícil, es imposible. En su tiempo era imposible. El que lo inventó eso, que fue el rey Salomón. El rey Salomón hizo la entrada al templo, 2 columnas de 9 metros de altura, un edificio de 3 pisos. ¿Okay? Acá estamos en el tercer piso, estamos a 9 metros de la calle. Y en ese edificio, en esa columna debía así, 9 metros, de los cuales los últimos 3 eran una especie de corona, en el cual había ahí 400 granadas, todo de oro, todo fundido en oro. Granadas y ramas como de árboles y esto y lo otro, todo hecho de oro. Es totalmente inconcebible, no había, nunca hubo. Había lo que se llama un lugar donde se ponía el agua para los sacerdotes y demás. Se llama Yam Shlomo, el mar de Salomón. El mar de Salomón tenía... ¿12 toros? No, un segundo. Tenía 5 metros de ancho, 5 metros de ancho, 30 de circunferencia, puesto encima sobre 12 toros, que teóricamente sostenían, pero no sostenían, todo hecho fundido en bronce,
Una cantidad enorme de agua. Enorme de agua. Era inlevantable. Hay que entender. Si no hay fuerza que pueda levantar, hasta el día de hoy casi no hay. Si imagina ese tiempo, ¿cómo hace para levantar eso? En serio, es inimaginable. Inlevantable. Para que tengan una idea, el asunto de las columnas era lo más impresionante. ¿Por qué? Porque cuando el rey, todos los que venían de Jerusalén, veían eso y se quedaban fríos. ¿Cómo puede ser? No, de oro. El mar de oro, pero las columnas son de oro. El mar de oro. Entonces se quedaban ahí fríos y la gente no entendía cómo lo hizo. Y oro puro. Las columnas de oro. Las columnas de oro. El mar de bronce de cobre. Entonces, y demás cosas fastosas, no se podía creer. Entonces, cuando Nabucodonosor conquistó el templo y lo que se llevó todas las reliquias, y eso también, ahora no podía llevarse a Babilonia esos 2 columnas. Es inllevable, el peso. No había cómo llevarlo. Si no puedes llevar una cosa de esa tan grande a un viaje de 2000 kilómetros, que entonces para ir a Babilonia no se puede ir por derecho, por el desierto. Tiene que ir hasta arriba, ir por el río. ¿No lo podés fundir? Y eso es lo que hizo. Él trajo gente, especialistas, para que vean la columna, la vean bien y la reproduzca más o menos algo parecido en su palacio en Babilonia. Y se encontró los escritos en el cual él dice que se fundió eso, se llevó, y ahí dice así, en escrito, de que cuando llegó a Babilonia, él pidió que hagan 2 columnas enormes en su palacio, y como los arquitectos no entendieron cómo se hizo, estamos hablando de 500 años después de Salomón, 410 años después de Salomón, y no sabían cómo hacerlo. El Nabucodonosor es un tipo muy especial, ¿no? ¿Qué pasa con un rey antiguo? Te pide algo y no lo haces. Te mueres. No te mueres, te mata. Te mueres. No, un infarto, nada. Te mata. Le dice ahí el que le cortó la cabeza como a 50 arquitectos y encargados de eso. ¿Por qué no hicieron la columna que él pidió? ¿De dónde sacó el invento de esa columna? De lo que vio en el Bet HaMikdash, que vio cuando él conquistó Jerusalén. Digo, esto lo quiero en mi palacio. Y no lo pudieron hacer. Y Salomón sí lo hizo. Lo trajo también. Es decir, fue hecho no en Jerusalén, fue hecho en la Picá. Hay que llevarlo después subidita, toneladas y toneladas de oro, llevadas hasta Jerusalén, hasta el templo. ¿Dónde dice que las hicieron? En Zaratán es en el Valle de Yardén, Valle de Jordán. Es una subidita bastante linda, ¿no? De menos 300 a plus 700. Una subidita linda, tenés 12 kilómetros de bajada, más vamos a ir al norte 30 y otros 12 de subidita. Una muy linda subidita, sí. Los autos suben, bueno, linda subidita de menos 350 al monte del templo, que es 750, muy lindo. El arquitecto era Salomón. Pero no tenía un primer arquitecto, era fenicio. No, eso lo ayudaba, por supuesto. Lo ayudaba, Hiram. Hiram mandó expertos. Pero al final la columna la programó Salomón. Sí, él la programó, le diseñó todo, cómo se hace. Nadie sabía, en el mundo nunca se hizo. Puedes hacer una columna de todo oro, es inconcebible la cantidad de dinero, la cantidad de oro que hace falta. Y él hizo un agujero, es decir, él la programó, estaba vacía. ¿Qué significa vacía? Por supuesto tenía un grosor, algo así. Sí, no sé. Esta semana encontré un paso. ¿Qué dice? De Jeremías. ¿Qué dice? Respecto al arca 3:16, quizás directos, y acontecerá que cuando se multipliquen y fructifiquen en la tierra, no dirán más el arca, el pacto de Hashem, no vendrá a la memoria, ni será recordada, ni será hecha de menos, ni se hará otra. O sea, no construirán otra. Por eso no se hace otra, está ahí. Sí, pero como que la olvidarían, la guardarían, la olvidarían. Porque el milagro de la reunión, de la vuelta de Israel, de todos los exilios, es más importante que la salida de Egipto. Eso es lo que quiere decir. Pero el arca va a estar. El arca está ahí. Como sea, dice así.
Shlomo. Estaba todo un asunto de cientos de miles de personas, un montón de sacrificios, 120.000 vacas, corderos, 30.000 vacas, una cosa impresionante. Entonces dice así. Días. Sí, estuvo 10. 7. 7 días. 7 días, después vino a haber fiesta y lo hizo a propósito para que 7 días de fiesta y después otros 7 días de Sukkot. Dice así. Dios dijo que va a estar en la ¿cómo se puede decir? A la fe, cuando uno no ve. Estás en el auto manejando y como una especie de nube. Niebla. Dios va a estar en la niebla. Dice, yo construí un lugar para tu residencia, un lugar para que puedas presentarte en este mundo para siempre. Entonces se dio vuelta y bendijo al pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel parado. Dijo así, bendita sea tu Dios de Israel, que habló por tu boca a mi padre David, y diste su oportunidad en las manos, y le dijiste así, que desde que salí de mi pueblo de Egipto, no elegí ninguna ciudad de ninguna tribu para construir mi casa. Y no tampoco elegí una persona que sea el rey para siempre de Israel. Y después elegí a Jerusalén para hacer mi nombre ahí, para estar mi nombre ahí. Y elegí a David para que sea mi rey, el rey y él y su simiente. Y la voluntad de David, mi padre, fue de construir este templo. Y tú le mandaste a decir que como tuviste, que quisiste hacer este templo, es muy bien que quisiste hacer este templo. Es decir, acepto tu deseo de construir este templo, pero vos no lo vas a construir. Tu hijo, que va a salir de tu simiente, él va a construir una casa para mi nombre. Y tú cumpliste tu promesa, que yo, como hijo de David, siento en su trono, si soy reino en su pueblo de Israel, y construí esta casa para Dios, el Dios de Israel. Y traje el arca, donde está el pacto que pactaste con el pueblo de Israel. Y entonces bendijo otra vez, y se paró sobre ese mar, sobre ese recipiente enorme, gigantesco de agua, se paró para que el pueblo lo vea. No, en el lugar donde estaba el agua, afuera. Estaba adentro. Él estaba en el Bet HaMikdash mismo, adentro. Y dice así, tú eres el Dios, no hay como tú Dios, gracias, en los cielos y en la tierra, que cuidaste el pacto y la misericordia con tus esclavos, que van por tu camino con todo su corazón, Y tú cumpliste con David, tu esclavo, lo que le dijiste, que su hijo va a seguirlo, y que hay que entender que de manera arqueológica, histórica, ¿cómo se dice? Descendientes de una familia real, ¿cómo se dice? La dinastía de David es la dinastía más larga de toda la historia antigua, en toda esta zona. En Egipto, cada 80 años degollaban a todos y ponían otra dinastía. Babilónica, lo mismo, Asiria, lo mismo, todo lado. David, los hijos de David reinaron en cierto lugar por lo menos 400 años, más. ¿Ok? Es muchísimo. Entonces dice así, tú le prometiste a David, mi padre, que siempre va a haber un descendiente de él que es sentado en su trono, pero con una condición, de que sus hijos, sus simientes, que lo sigan, vayan por los caminos de Dios y por la Torah de él. Entonces dice así, le pide a Dios, que sea así, lo que le dijiste a David. Entonces dice así, porque tú estás en todo el cielo y en toda la tierra. Y dice así, los cielos y lo que está sobre el cielo, es decir, las galaxias, que Shlomo no sabía que era galaxia, no importa.
todos los cielos, todo lo que está arriba, no pueden llegar a abarcar, a albergar a tu Dios. Dios es mucho más grande que su creación. ¿Ok? Y por supuesto no es la casa esta que yo construí, que no tengo ningún tipo de presumen que tú estás acá y ya está. Este es tu lugar y no acá. No, estás en todos lados. Y dice así, y tú vas a escuchar el rezo de tu esclavo, dice yo, y mi petición. ¿Para qué? Para que yo te pido que escuches los cantos y los rezos que yo voy a rezar acá. Y más, que tus ojos siempre estén observando esta casa, día y noche. Porque en este lugar vamos a dar nuestros rezos. Y vas a escuchar mis pedidos, mis peticiones, mis ¿cómo se dice? Mis plegarias. Y las plegarias de todo el pueblo de Israel, que van a rezar a este lugar, no en este lugar, a este lugar. ¿Cuál es la diferencia? Pueden rezar en cualquier lado del mundo, pero siempre en posición geográfica en dirección al monte del templo. ¿Ok? Si los rezos de todo el mundo, hay que entender que el monte del templo, para que tengan una idea, según la Kabbalah, hay 10 esferas. Hay 4 mundos. Cada mundo tiene 10 esferas. El mundo más deplorante y bajo es este mundo que estamos nosotros. Lo más deplorante del mundo. Ahora, cada uno de esos mundos tiene 10 esferas. Nosotros estamos, para que tengan una idea, estamos en el Olam Asiá, es el mundo más, el mundo de la acción y el ser, el mundo más material. Y estamos en la esfera, en la última esfera, si somos el último orejón del tarro más o menos, ahí tirados, somos lo más fuerte, lo más asqueroso que hay, lo más deplorante que hay, y todo lo que es en este mundo es una yo pensaba de que era una persona importante, y encima llegamos a la semifinal, y estamos en la final. Me dice usted en la mañana de que en esta mañana están de festejo de que es una anomalía, pero importa. Entonces, cada mundo tiene 10 esferas. Nosotros estamos en la 10ª esfera, de la 10ª esfera del 4º mundo. Y todo eso que es toda la creación. Es decir, de un punto 13.700 millones de años luz para cada lado, esa es la creación. Y eso es la esfera de Asia, la 10ª esfera, de la 10ª esfera del 4º mundo de Dios Hijo. Entonces, si alguno se siente que quiere pegar un tiro, se siente deprimido porque están tan nada, tan asquerosos, entonces no van. Vamos a tener un buen argentino que diría: tengo que ir al psicólogo. Son psicólogos. Los argentinos no cambian los pañales a los chicos sin ir al psicólogo. Le cambian la marca del pañal y hay que llevarlo a que tenga un tratamiento para que lo asume que no con otra marca. Son tipos muy complicados. Como sea, este asunto, esto es todo lo que hay. Y dice así: de todo eso, todos los rezos de toda la creación, decir, ¿de dónde viene la fuerza de este mundo material de seguir existiendo y no desaparecer? Del templo. Del monte del templo. En el monte del templo, en la roca donde estaba el Kodesh Kodoshim, la máxima santidad, ahí es como que viene a ser, viste, como una cañería, hay miles de cañerías y hay un grifo que está ahí, la palanca que entra. Toda la posibilidad de este mundo material de seguir existiendo, es decir, la molécula de agua que ahora me trago, aguanto todas decenas de millones de moléculas de agua, de 0,8 H2O, esto que me tragué con un poco de sal, un poco de porquería y cloro de que te pone acá, como sea, de cómo existe, porque es una fuerza divina, Dios lo creó.
y ahora está en coso, en mi vientre, ¿ok? Es decir, el mundo está creado. Toda esta creación, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que le da posibilidad de seguir existiendo y no desintegrarse? La fuerza de Hashem. ¿Por dónde pasa la fuerza de Hashem? Por el monte del templo. Es decir, dice en la Gemara que incluida una sardina, las sardinas que nadan en el mar de España, así dice escrito, está lleno de sardinas ahí. Ella, hay una sardinita ahí que no sabe, la pobre está ahí nadando, ahí esquivando las redes, ahí en Portugal, está ahí dando vueltas, piensa que nada más que no termine una lata, ¿no? Está buscando con la vuelta para escaparse. ¿De dónde vive esta degenerada sardina? ¿Quién le da la fuerza para mover la cola? El monte del templo. El monte del templo. Es decir, la fuerza de Hashem que pasa por ese lugar. Sí, es el ¿No? Es el único, viene a ser el caño central. Si se cierra ese caño, no nos morimos, no. Nos desaparecemos, dejamos de existir todos. No queda nada, no es que quedamos muertos, no es que nos petrificamos y quedamos ahí en mitad de... Esto también desaparece, no yo desaparezco, todos, no existamos más. Ya está. ¿Okay? Todo pasa por ahí. Por eso dice, todos los rezos tienen que pasar por ahí. Y todas tus fuerzas pasan también por ahí. Pero eso es para este mundo. Para este mundo material, ¿no? O para toda la creación. Para todos los mundos. Sí. Y si desaparecen nosotros. Desaparece todo. No queda ningún extraterrestre verde con antenas. Nada. Nada. No existe nada. En la zanja también se pudre. Nada. Entonces no somos queda nada. importantes. Entonces somos importantes. Si vos te sentís bien y no te tomar la plata del psicólogo, no hay ningún problema. Somos los mejores de los peores. Sí, Entonces, el arca está abajo y el Everest ya está ahí abajo. Sí, el arca no está justo sobre el Everest. Estamos abajo. Está al otro lado. Está en el monte del templo, al otro lado. Lo dice así. Wow. Y tú vas a escuchar y vas a perdonar. Dice así, y si una persona peca al prójimo y el otro, y también, o puede ser que lo insultó, hizo un juramento de insulto, ¿ok? Va a venir con su juramento de insulto frente a al altar de este templo y vas a escuchar su maldición y vas a juzgar entre ellos para darle el castigo al perverso y también para dar verdad al justo, y darle como tiene que recibir. Es decir, cuando hay una discusión entre personas, y discusión pesada, y se juran entre ellos, al final el que decide qué va a hacer, Hashem. ¿Ok? Y por acá viene. Después dice así. Si tu pueblo, no voy a leer luego para ahorrar tiempo, porque estamos un poco apurados. Si tu pueblo pierde en una batalla frente a un enemigo, porque te pecaron, es decir, ¿por qué pierden? Por el pecado. Es decir, el pecado provocó que pierdan en la guerra. Teóricamente Israel no tiene que perder ninguna guerra. Y si pierde, es por un pecado. ¿Ok? Y entonces van a retornar a ti, y van a alabar tu nombre, y van a rezar, y van a pedir, rogar, frente a esta casa. Y tú vas a escucharlo desde el cielo y vas a perdonar el pecado de tu pueblo y lo vas a hacer volver a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. Es decir, puede haber una situación, según Shlomo, de que por nuestros pecados los enemigos nos echen de Israel. Pero si hacemos teshuvah, volvemos a Hashem, volvemos acá también. Por esta tierra, por este lugar. Más todavía. Y si hay una sequía, ¿sabes que en Israel las sequías son? Es decir, Israel está muy condicionada por el asunto de llueve, o no llueve. Es decir, estamos en el límite del desierto, es decir, más al sur ya es desierto, es decir, ahí está la época de lluvia, que viene a ser 3-4 meses, no más, 5 meses como mucho, no mucha lluvia, pero sí bien ubicada, y por un lado es bueno, ¿por qué?
porque uno tiene que trabajar para traer agua de acá para allá. Viene, cae del cielo, por un lado. Por otro lado, uno está dependiendo siempre de qué, del agua del cielo, que mucha influencia no tenemos. ¿Cuál influencia podemos tener? Rezar. No hay mucho que hacer. O cae o no cae. Ahora tenemos máquinas. Ahora en estos tiempos cada vez menos dependemos del agua. No, depende. Hay años. 4 años por lo general, en los últimos 20 años hay 3 años más o menos que no está bien y después un año que se llena de todo. Pero que ahora Israel tiene agua. Tenemos agua de patada porque estamos desenvenenando el mar. Bien. Y aparte, lo que provocó en todo el asentamiento judío en el primer templo y el segundo templo fue que es el lugar en el mundo con más cantidad de pozos para cuidar agua de lluvia en el mundo. No existe en ningún lado del mundo, por kilómetro cuadrado, la cantidad de pozos, especialmente en la parte de los montes del centro de Israel, Judea y demás. No existe en ningún lado del mundo la cantidad de pozos que se hicieron a propósito para juntar agua de lluvia. Porque en verano no llueve. Si vos no querés morirte de hambre, necesitas agua. Pozos artificiales. Pozos que se hicieron usando el declive de la ladera de una colina. Entonces, viendo que acá hay una piedra que por ahí no absorbe agua, entonces yo hago un pozo, le hago un agujero y le pongo cal alrededor para que caiga el agua y tenga para tomar, tenga para poder sembrar también en el verano. Para mis árboles. De esa forma se le llamaba así la fortaleza de David, porque canalizaba todo el agua de los alrededores, ¿no? Sí, también. Pero no hay ningún lugar en el mundo, si es algo sabido. Una cantidad exorbitante de pozos y demás para que usa el agua para que no se vaya, porque si el agua cae de la heladera para abajo, al final se absorbe y sale por algún manantial, donde a 20 kilómetros de acá. Yo necesito el agua acá. ¿Ok? ¿Y si hay sequía? Y si hay sequía, que viene del cielo, porque pecaron, es decir, la sequía también viene por pecado, no viene porque lo quieren. Entonces van a rezar a este lugar y van a alabar tu nombre y van a retornar de hacer tus pecados y tú vas a escuchar. Vas a escuchar del cielo, vas a perdonar sus pecados y vas a decirles cuál es el buen camino que tienen que ir. Entonces vas a dar agua en esta tierra que nos diste a tu pueblo como herencia. Es decir, Shlomo no dice que el Bet Hamidash va a hacer que no haya sequía, va a hacer que no haya batallas perdidas. No. Pero lo que va a hacer es una posibilidad de que podamos arreglar el daño. Es decir, el pecado provoca sufrimiento. Si rezan sobre este lugar y hacen teshuvah, y retornan a ti y dejan de pecar, este lugar va a ayudar para que Dios escuche sus pecados, escuche al pueblo de Israel y los haga retornar a su tierra o dé agua para el cielo. La clase que viene vamos a terminar todo el rezo de Shlomo, que es un rezo muy especial. ¿Ok? Estamos hablando de Divrei Amim, Divrei Amim 2, Divrei Amim 2, capítulo 6. 6 y llegamos hasta el 6, estamos en el versículo 28. Tuvo que haber una teshuvah enorme para que el Estado de Israel Sí, depende de qué. El retorno a la tierra de Israel es por dos cosas. Primero, porque Dios está podrido de esperarnos. ¿Sí? Hay tiempo en el cual la Geulah va a venir o va a venir. Sea que hagan teshuvah o no hagan teshuvah. Así está escrito en el Talmud, en el Toba del Sanedrín, en la página 97. Primero. Segundo, sí hay teshuvah, porque la voluntad de la gente de dejar la diáspora y vivir acá y sufrir acá y dar su vida para renovar la tierra de Israel también es parte de la teshuvah. También es teshuvah. Se retornan a Dios, porque es un presente. ¿Ok? ¿Puedo apagar, por favor?